cuñando, registrando las alegaciones de la ciudad, ¿verdad? Esto es una Semana Santa en Valencia, con oficinas, con los ordenadores ahí puestos, etcétera, etcétera. ¿Qué se trabaja? Bueno, pues se trabaja la cohesión del grupo, o sea, se trabaja mucho la cohesión del grupo, con la autoestima, es decir, se nota muy pronto que los vecinos, a medida que vamos conociendo, vamos hablando de nuestro barrio y demás, va ganando en autoestima. Eso yo pienso que sirve para cualquier patrimonio. Es decir, muchas veces no se valora lo que no se conoce y no se puede amar, no se puede defender con la intensidad que se requeriría aquello que se desconoce o que no se conoce lo suficiente. Entonces, a medida que íbamos conociendo nuestro barrio, nuestras cualidades, poniendo en valor aquello que muchas veces, por ser lo cotidiano, lo de todos los días, pues no le das valor, pues cada vez la resistencia era más firme y mucho más argumentada. Mucho más, dar argumentos a la gente para cuando estuvieran, claro, argumentos contra el desarrollismo. Es que la avenida es el progreso, es que era lo que se vendía, es lo mismo que pasa con todo, es que el patrimonio, es que si no se destruye el patrimonio no podemos edificar un centro comercial. Pues vamos a ver qué soluciones hay, etcétera, etcétera. Bueno, hicimos mucha campaña de difusión, o sea, hay que dar a conocer para poder tratar con la gente. Sobre todo también la formación. Cuando se empieza a trabajar es importante formarnos, o sea, la gente, que no solo los arquitectos especialistas o el abogado, sino hay que hacer, es importante que entre la organización haya un proceso, claro, tiene que ser continuo en el tiempo, y con la gente, con los vecinos, con la gente que está sensibilizada con el tema, en cuanto a formación, porque eso es lo que da argumentos y lo que da fuerza. Eso es muy importante. Y como ya os he dicho antes también, pues subieron en el año 2000, es que nos habían enterrado en vida, es decir, para la ciudad, no solo para el gobierno municipal, que dijeron, pero ¿de dónde ha salido toda esta gente extraña? Porque de repente de un sitio donde parecía que estaba todo vendido, estaba absolutamente, aparece una cantidad de gente que nos vamos conociendo, que bueno, a lo mejor nos conocíamos, pero nos relacionamos menos. Toda esta gente tan extraña que es capaz de ponerse frente a nosotros, un poder absoluto y total, ¿verdad? Pues bueno, para salir un poco también del cascarón y darlo a conocer, pues no se nos ocurrió otra idea que hacer una huelga de hambre en el centro de la ciudad. Montamos unas carpas, al estilo de esto que está saliendo ahora en la Plaza Tahrir, en Egipto también, de montar unas carpas. Eso se hizo en el parterre, al lado de la Gloria, en fin, en el propio centro, en un jardín muy centro de la ciudad, montamos pues todo un campamento donde estuvimos viviendo durante 22 días y 5 personas en huelga de hambre. No solamente el hecho es decir, durante esos días se movilizaban del barrio todos los días unas 50 personas de apoyo, es decir, se desplazaban del barrio allí, personas mayores, durante todo el día, se les ponían unos paneles, y por las tardes, pues poco a poco de la ciudad se fue organizando pues como una especie de asamblea espontánea, donde, pues bueno, se daba a conocer la problemática, que estábamos, bueno, fundamentalmente yo creo que en esa época estamos vivos y vamos a dar la lucha, ¿verdad? Bueno, y hay otra cuestión importante, y es que tenemos la suerte, en el Cabañal viven artistas, o sea, era un barrio en el que se habían venido a vivir hacía tiempo pues artistas y profesores de la Facultad de Bellas Artes, y estaban trabajando, ellos ya conocían y habían en un proyecto que es arte público, y nos proponen en 1998 ya, en noviembre de 1998, o sea, la plataforma se constituye en abril, en marzo, en abril. 23 de abril. Y nos proponen ya en noviembre hacer una cosa, imaginaros, en la lucha, ¿verdad? Que estás como unidireccional contra en este caso era el PP, ¿verdad? El gobierno, ¿no? Que nos chafan, ¿verdad? Pues nos proponen hacer 3 semanas de portes obertes.
puertas abiertas, ¿verdad? Con una intervención artística, es decir, que nos íbamos a poner a trabajar, dejar de manifestaciones, dejar de la lucha del día a día, y vamos a trabajar durante un tiempo organizando una actividad cultural y artística integrada en el barrio. Bueno, los ojos se nos hicieron así, pero de entrada, ¿verdad? Bueno, pues ha sido una de las cuestiones más importantes, que nos ha pasado. Y fue así, y salió así. Y hay otra cuestión, siempre es más difícil hacer que no hacer. Y siempre, nosotros hemos tenido una suerte en ese aspecto, nosotros, la asamblea, siempre que alguien ha dicho hacer algo, le han dicho que sí. Ahora, había que, o bien salía entre los que habían dicho que sí también, la comisión para llevarlo adelante. Si el que lo había dicho, había hecho la propuesta, pues era el que coordinaba esa comisión. Si no, no sé, aunque se hubiera dicho que sí, no salía la gente, ¿sabéis? Es decir, no solo se obligaba al que lo había dicho que sí, si alguien se responsabilizaba, adelante. Bien, pues Portes Obertes, fijaros, en el 98 significa que 350 artistas de la ciudad de Valencia, unos muy conocidos y famosos ya a nivel estatal, y otros no tanto, o sea, desde el eslabón más conocido a un eslabón intermedio, pues 300 artistas ofrecen su colaboración y se abren 51, creo que 51 casas. ¿No te las has? Creo que fueron 51 o 55 casas, pero por ahí está. Abren sus puertas durante 3 fines de semana, es decir, desde el sábado a las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde y el domingo desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde abrían sus casas donde vivíamos, vaya. O sea, entonces la gente, claro, y previamente se había instalado toda la obra artística ofrecida, etcétera, etcétera. O sea, con todo lo que significaba de poner la casa patas arriba, quitar los cuadros de la pared, arreglar los muebles para que hubiera un espacio de expositivo, etcétera, etcétera. Es decir, que hay un trabajo brutal. Y claro, la gente empieza a venir a visitar. ¿Qué sucede? Pues que era una manera de ver, pues claro, otra de las cuestiones es que las casas del Cabanyal, pues eso son chabolas, eso no merece la pena conservar, si eso es miseria. Entonces, claro, cuando la gente empieza a venir, empieza a entrar en las casas, en fin, lo normal, ¿verdad? Lo normal. Pero ¿cómo están? Y empieza un trabajo que recién este año, pues hemos celebrado la 15ª edición. Un trabajo brutal. Ha habido de todo. O sea, ha habido participaciones de escritores, en fin, eso en la página web lo podéis encontrar. Este año hemos cambiado para no repetir, además es que se ha cambiado, la temática se ha ido cambiando. Hemos hecho la primera exposición de la obra completa, no sé si de Agustí Centelles, es un fotógrafo de la Guerra Civil y tal. La primera exposición se hizo en el Cabanyal y el primer catálogo de la obra de Agustín Centelles también está editado en el Cabanyal. Posteriormente se hizo una exposición en el Museo de Barcelona patrocinada por el Ayuntamiento. Claro, el catálogo de aquellos era así, pero el nuestro está más perseguido que el de aquel. El catálogo de aquellos todavía se puede comprar, es una preciosidad. Y el catálogo nuestro está absolutamente agotado. Se hizo la primera exposición de la obra completa de Renau, es un cartelista valenciano y tal, que está con sus fondos siempre en un sótano del IBAM. Y bueno, pues la primera no la cedieron las organizaciones que custodian estos fondos, etcétera, etcétera. Es decir, que se han hecho cosas muy importantes. Y este año, bueno, pues ya desde hace varios años, pues tenemos durante las 3 semanas una participación de 15.000 personas que visitan el barrio, ¿vale? Se hace un día de visita guiada, pues este año creo que se tuvieron que hacer 5 grupos, porque a la visita guiada para conocer el barrio y tal, el día de la convocatoria habían como unas 300 y pico personas, y tuvieron que haber 5 personas ahí, distribuirlas y dividirlas. Está bien, Y este año se han hecho no solo actividades entre los fines de semana, sino que también entre semana pues habían, pues como este tío, que eran proyecciones en las casas del Cabanyal. Hemos estado hablando fundamentalmente de lo social, pero bueno, dentro de todo esto estaba el trabajo de lo jurídico.
Y también estaba el trabajo de lo patrimonial por parte de los arquitectos, es decir, abogados, arquitectos, lo social, los artistas, y vamos cubriendo el aspecto cultural, social, pues como un todo, ¿eh? Eso creo que ha sido el pilar fundamental, en fin, son los pilares y todo el conjunto, porque ha estado coordinado y hacia un mismo fin, pues es lo que ha sido el pilar fundamental de que podamos haber resistido tanta maldad. ¿Vale? Bien. Se presenta un recurso contencioso administrativo 2001, ¿ve? El proyecto empezamos en 1998 con las sugerencias. Fijaros si se van teniendo dificultades técnicas, etcétera, etcétera, con lo que os he contado del informe de la Consellería de Cultura, con los informes que hasta el 2001, abril de 2001, no se aprueba el proyecto definitivo, ¿vale? Medio ya estaba la huelga de hambre, Portes Obertes ya llevamos varias ediciones y varias manifestaciones importantes. Pues presentamos el recurso contencioso administrativo. Os tengo que decir, por ejemplo, detalle propositivo. En la conclusión se solicita solo la paralización de aquello que signifique demolición o destrucción del patrimonio. Todo aquello que signifique rehabilitación, promoción, porque claro, en principio solamente es una franja la que está afectada, aunque el proyecto es de todo, estábamos de acuerdo. Tienen tanta presión que al final acaban aprobando un proyecto absolutamente proteccionista, incluso a mí me parece demasiado proteccionista, pero claro, era lo que vendían. No somos especulativos, o sea, esta es otra cuestión, y no hay que confundir lo que ponen los proyectos que se aprueban con lo que, esta es otra cuestión, con lo que después y con el transcurso de los años y la ejecución de ese proyecto llega a realizarse, porque luego están los cambios de estudio, con los estudios de detalle se cambia la planificación. Entonces esta gente hizo un proyecto muy conservacionista, hasta a nosotros nos parece demasiado, dejando fincas de los años 60-70 que tienen 7 alturas, dejándolas fuera de ordenación. O sea, que es, no sé, luego si queréis me preguntéis, fuera de ordenación significa que la finca ahí está, pero si tuviera que derribarse por cualquier aluminosis o por lo que no sé qué, la dejaban en 2 alturas. O sea, con la pérdida de valor patrimonial que significa también para las familias que tienen esa finca, que al fin y al cabo, pues bueno, aquellos años pasaron, era muy estricto, ¿verdad? Pero ellos lo vendían, no, si nuestro proyecto es conservacionista, y conservacionistas rompían todo el centro histórico con todo lo que significaría después de destrucción aparte y aparte, por las experiencias históricas que hay, ¿verdad? Pero ellos lo vendieron así. El concurso, nosotros pedíamos solo que no se derribara, no se destruyera y que se actuara con la dotación de servicios sociales. Es que el barrio está abandonado, o sea, nunca ha tenido una planificación, ya decíamos, pues no tenemos un instituto de enseñanza media en el territorio del barrio, no tenemos un centro de atención a personas mayores en un barrio donde la población pues es mayor, porque los centros históricos tienen este tipo de población, hasta que hubo paralización cautelar. O sea, el juzgado, el TSJ de Valencia, dicta una paralización cautelar, con la cual cosa, bueno, se ponen de los nervios, ¿verdad? Empiezan a ponerse los nervios. Y la respuesta, os voy a decir 2 solo. Todo esto está documentado en los medios de comunicación, ¿vale? Y en la página web de la plataforma, que es cabañal.com, tenéis todo el dossier de prensa por si alguien quiere hacer un estudio en mayor profundidad. Pero la contestación de la alcaldesa es: ahora se van a enterar lo que es degradación. Claro, al paralizar cautelarmente el juicio, así, he puesto la voz, bueno, la intento imitar, es un poco más grave, no es de mis simpatías. En fin, sé que debería estar en una posición más neutral, pero como somos una organización social antes que nada, pues me salto estas cuestiones. Concejal de urbanismo de ese momento, un señor que se llama Miguel Domínguez, pues dice así, literal, textualmente dice: sin prolongación no hay rehabilitación. Esas son las 2 contestaciones
una vez más, es decir, ya veníamos, el posicionamiento estaba absolutamente garantizado, y eso es lo que tenemos las mismas respuestas hasta el día de ayer, que continúan, que la prolongación es un proyecto irrenunciable de este gobierno y que lo van a llevar adelante, a pesar de que es un fracaso total y absoluto reconocido por los propios, por gente muy cercana o de dentro del propio Partido Popular. O sea, se ha convertido en una parte de los compromisos, ¿no? Y que quieren hacer valer. Es decir, ahí cuando se lanza un proyecto de este tipo, los compromisos económicos con los grupos económicos fuertes de la ciudad y de fuera de la ciudad, pues estarían absolutamente ya comprometidos, y eso lo quieren hacer pagar. Es decir, no hay nadie que se pueda oponer, es el poder absoluto, parte de esta premisa, nadie se puede oponer a lo que yo haya decidido y tomado, ¿verdad? Hay otras, vistas las respuestas a la paralización cautelar, pues abrimos otra vía jurídica. O sea, la vía jurídica estaba en los tribunales de Valencia, y abrimos una vía jurídica en los tribunales del Estado español, o sea, vía Ministerio de Cultura. Es decir, solicitamos el amparo del Ministerio de Cultura. En principio, eso ahí estaba, nos parecía una cosa más que había que hacer, que luego ha dado, es decir, el Cabanyal hoy está en pie gracias a esta segunda vía que se abre en ese momento. Vengo a decir, hay que trabajar en todos los aspectos, y hay que trabajar, la verdad es que mucho, y no desestimar absolutamente nada cuando estás en la defensa, y sobre todo contra el poder, ¿verdad? Esto luego ya hablaremos volverá a salir el tema este. Bueno, la actitud del ayuntamiento ya pues es lo que hay. Sin problema, no hay rehabilitación, suspensión de permisos de obras y de actividad, limitación de inversiones, una barbaridad, limitación de limpieza, limitación de vigilancia policial, compra de viviendas, derribo de edificios. Es decir, vamos a ver, el manual del especulador existe, es decir, sobre todo vino una vez a visitarnos un arquitecto neoyorquino, bueno, digo neoyorquino porque vivía allí, era de Estados Unidos. Y bueno, muy interesado, conocía perfectamente nuestra problemática, nos estuvo hablando de Nueva Orleans, de unos proyectos urbanísticos en Nueva Orleans de los años 30, pues bueno, pues que aplicaron, mira, en tal, no recuerdo ahora el nombre, en tal distrito, departamento de Nueva Orleans, habían casas del finales del 19, que querían, pues, urbanizar de nuevo y demás. Una compañía privada compró, pagando lo que se pedía, pues 4 o 5 casas, me habló así, o sea, yo lo transmito igual, y puso a vivir personas, o sea, familias de color, de raza negra, con un nivel socioeconómico muy bajo, y las alquiló, bueno, ¿vale? Lo normal. No vamos a entrar en más detalles. A partir de ese momento, que hubo una pérdida de valor de todo el entorno, una desesperación, una pérdida de la autoestima, vuelvo a decir, una pérdida de que esto no vale para nada, me voy. Y ese es uno de los grandes éxitos que hemos tenido, que ha sido convencer a la gente de que eso sí vale. Porque después de todos estos años, pues mirar, el ayuntamiento ha llegado a apropiarse, comprar. No ha habido ni una expropiación todavía hecha, aunque sí que hay un expediente iniciado, está absolutamente paralizado, pues aproximadamente de un 33% de propiedad inmobiliaria del barrio. Eso es un fracaso, o sea, con todo lo que ha llovido ya podría entrar en más detalles, es decir, nos han hecho de todo, han llegado a comprar casas, derribarlas y dejar los escombros en medio de la calle durante meses. Han alquilado casas compradas por el ayuntamiento a personas, esto también está documentado y ha sido denunciado en la prensa pública, es decir, esto era en el 2007 o 2008 aproximadamente, salió en un programa, en Crónicas de TV2 salió, por si alguien lo ha visto o lo quiere. Es decir, a personas sin recursos económicos les alquilaban casas que ellos habían comprado,
casas sin cédula de habitabilidad, sin agua corriente y sin servicios. Vamos a ver. Tenemos la denuncia de los propios. Llegaron a alquilársela a gente que se sublevó porque fueron a empadronarse y les pedían el certificado de recibo de la luz o la cédula de habitabilidad y no se podían empadronar. Pero al atenderme, la sociedad que había creado el ayuntamiento les cobraba un alquiler mensual de 250 a 300 euros y no tenían agua corriente. O sea, eran sin la propia administración, Claro, ¿qué sucedía? Pues que estaban ya intentando crear unas condiciones de vecindad complicadas y tal. Y cuidado, estas personas fueron pues unas personas con una gran dignidad humana y muy bien, porque ellas mismas se denunciaron esta situación. A partir de ahí, ¿a quién utilizan? A partir de ahí utilizan a familias enteras, grandes, de rumanos. Y en fin, no hay ninguna acritud, la descripción, rumanos gitanos, que se apoderan de la calle. Previamente habían habido gitanos españoles, que vivían fundamentalmente de la venta de droga y de vaciar los contenedores, pero claro, sin limpieza, hay gente pues que se dedica, o para vivir, tiene que cubrir sus necesidades básicas, pues a vaciar contenedores para ver lo que hay, y luego claro, no lo rellenaban. Pues imaginaros cuál es la situación que se ha estado viviendo y se está viviendo ya. Hogueras en la noche para cocinar, o sea, hogueras en la calle, pues en los centros neurálgicos, y además muy controlado todo, ¿vale? Muy controlado todo. En fin, seguimos. ¿Cuáles serían? Pues bueno, la especulación urbanística, pues porque está así, se les ha ido, aquí sí que ha habido un fracaso bestial. Crearon una empresa en la que entraron unas 16 empresas privadas que invirtieron, claro, les garantizaron beneficios, ya se han ido porque ha sido un fracaso. O sea, las grandes empresas de la construcción entraron en una sociedad para gestionarla, les ofrecían participar en los beneficios de la ejecución del plan urbanístico y les ofrecían, en el caso de que no se pudiera hacer esto, un 4% o una rentabilidad mínima del 4 o 75% asegurada, más el reingreso del dinero. A esta sociedad, que se constituyó hacia el 2004, le llamaron Cabanyal 2010, porque en el Cabanyal en el 2010 tenía que estar hecho, y en el 2009 estas empresas salieron huyendo del barco, dejaron a la administración sola. También porque denunciamos la constitución de esta sociedad en Europa, concretamente a la Comisión de Comercio Interior, porque resulta que la constitución de esta sociedad se hizo sin anunciarlo en el boletín europeo, es decir, era una oferta de la administración que se hacía a empresas privadas, con la cual cosa este anuncio tenía que haberse hecho en el boletín europeo, para que empresas europeas también pudieran participar en la tarta del pastel. Pues hombre, ahí sí que la Comisión Europea tuvo competencias y entró a saco. En el tema de los derechos humanos y en el tema urbanístico, la Comisión Europea, que también nos hemos dirigido, es decir, han habido varias denuncias. En estas otras no hemos tenido respuesta, o sea, no eran competentes y la cosa se diluía, incluso que teníamos el soporte de eurodiputados, tanto de Izquierda Unida como del PSOE, haciendo soporte de estas denuncias. Solo la del comercio interior, o sea, solo donde estaba la defensa de las empresas europeas. Y tuvieron que desfundar la sociedad que hicieron, pero también porque les caducó el nombre, es que le llamaban Cabanyal 2010, y ya pasó el 2010 y pasó el 2011, entonces le han tenido que llamar de otra manera, de cuyo nombre no quiero acordarme. Le han tenido que cambiar porque hacían el ridículo. Es decir, un poco la situación así es esta, ¿verdad? Mirad, estos son imágenes de cómo, estas son fundamentalmente, esto de aquí a la izquierda, la foto debajo, son casas son propiedad municipal, o sea, se dedican a tapiarlas, luego son ocupadas es que hay mucha gente que no tiene vivienda y las ocupan, se enganchan a la luz y bueno, pues
A mí me parece que habría que cubrir estas necesidades de otra manera, para eso están los servicios sociales. Pero cuidado, cuando estamos en un proyecto de este tipo del que estamos hablando, es que los servicios sociales son colaboracionistas. De otra manera no se puede explicar. Y lo han sido en la ciudad de Valencia. Y digo que lo han sido porque sin la colaboración de servicios sociales, como una persona que no tiene medios, no tiene mucho conocimiento de lo que es la ciudad, es decir, incluso venía de fuera de otras ciudades, sin recursos de ningún tipo, es decir, una situación socioeconómica muy deficiente, ¿cómo encuentra a una empresa que se llamaba Cabañal 2010 para que le alquilen una casa? Pues eso es a través de los servicios sociales que facilitaban el contacto. Con la cual cosa estaban facilitando contacto a alquilar unas casas que no tenían cédula de habitabilidad. No sé si ellos serían conscientes en ese momento del fondo de la situación, pero su obligación era haberlo sido. Es decir, como la gente tenía que salir en muchas ocasiones a la calle a hacer sus necesidades porque no habían, dentro de la casa, no habían los servicios higiénicos mínimos, es que no había. Cuando digo necesidades de menores y mayores. Es un poco la situación en la que, muy difícil, en la que ha vivido, claro, por parte de... Esto ha ido cambiando también la conciencia social de los que no se sentían como afectados, ¿verdad? En el Cabañal hay gente que defiende la prolongación, es la pregunta que hay que hacer, ¿verdad? Claro que hay gente que defiende la población, la hubo y la hay y la ha habido. ¿Por qué? Pues porque la respuesta, a ver, enfrentarse a la administración es muy difícil, es decir, para ver un problema que a ti no te afecta directamente, que estás en la zona del propio Cabañal y que tu casa no la tiran, ¿la tiran o no la tiran? Claro, la manera que ve y la más fácil que ve intuitivamente de arreglar la cuestión es ponerse a rebufo de la administración, del poder. Lo van a arreglar, harán la prolongación y se nos van a acabar todos los males. Evidentemente que sí, claro que hay. Y en un principio, si hubiéramos hecho un referéndum, hubiéramos perdido. O sea, un referéndum en el Cabañal, pues seguramente, claro, había mucho más gente no afectada que se sentía en uno. Claro, ¿qué hay que luchar? Hay que luchar en el sentido de empezar a ver las cosas. Es mucho más fácil ver que la administración me va a arreglar los problemas, que es que este barrio, si lo rehabilitamos, si trabajamos, va a conservar nuestra identidad, porque todos querían, no, que lo haga, si hay, para vivir así que lo tiren. Es decir, ellos preferían tener un barrio como el que conocimos y como el que es, y rehabilitado sí, pero claro, para vivir como estamos viviendo, pues que lo tiren todo, si esto es una... No vale la pena, ¿verdad? Pues bueno, el empezar a ver que la gestión del proyecto, la gestión económica del proyecto era mucho más fácil y socialmente mucho más rentable rehabilitarlo y más rápido. De hecho, fijaros, estamos ellos le daban, desde que empiezan, ellos están comprando casas para derribarlas, para urbanizarlas, para construir. O sea, y son 1.651 viviendas, ¿vale? Son casi 600 edificios. O sea, ¿vale? Es mucho, o sea, es mucho. Pues hacer esto, ni en las épocas de esplendor económico, bueno, pues ellos le daban un plazo de 10 a 15 años, le daban ellos en su aspecto más optimista, ¿verdad? Pero esto significa tener un barrio patas arriba durante 20 años, y además era incuestionable. Nosotros todavía, o sea, sabemos que se va a producir, porque se produce, pero que podemos trabajar para que sea aminorar, amortiguar ese problema, ¿verdad? Pero con la construcción de obra nueva, porque a la avenida, a parte y aparte, iban todas fincas nuevas, es decir, la avenida tiene dicen, una avenida de 50 metros, se convertía en 150 porque eran 50 metros a este lado y 50 haciendo 2 murallas, con todo el barrio detrás. Poco a poco, esa percepción que había de la fuerza y de que ya estaba hecho, dentro del barrio también hemos conseguido que se matice, se mejore y mucha gente esté en este momento participando activamente en la defensa del barrio. Concretamente, y voy a terminar porque ya... concretamente en las últimas Portes Obertes pues han participado muchos comercios del barrio, cosa que hace
10 años eso era tabú porque la clientela, porque las problemáticas se vivía, han participado, pues creo que 15 comercios exponiendo en sus escaparates obras de artistas, es decir, que entre semana ellos, mientras tenían abierto el comercio, han participado 12 restaurantes ofreciendo una tapa, ofreciendo un plato específico de Portes Obertes durante las 2 semanas que ha durado este año la muestra, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y la respuesta, pues viene gente joven, está empezando a venir gente joven, que somos un poco más antiguos, estamos dejando que pase, porque si no te apartas parece como que estás mejor en la retaguardia, etcétera, etcétera. Bien, hay mucho, el gobierno ha modificado la ley, modificó en el 2004, por si acaso ganábamos el contencioso del TSJ, modificó la ley de patrimonio, pero así, a la carta. Lo del requerimiento al Ministerio de Cultura dio paso a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y luego el Tribunal Supremo, que instó y obligó al Ministerio de Cultura a hacer un dictamen. Lo importante que señalaba Carlos antes, es decir, aquello que abrimos en el 2000, una vía pidiendo el amparo, sobre el patrimonio cultural español al Ministerio de Cultura, que nos contestó diciendo que había consultado a la Generalitat, le habían dicho que estaba todo en orden y por lo tanto ellos no tenían ninguna, no tenían ninguna opinión que emitir. Eso lo llevamos al contencioso administrativo, lo ganamos en primera instancia, el Ayuntamiento y la Generalitat recurrieron al Tribunal Supremo y lo ganamos al Tribunal Supremo. Y además el Tribunal Supremo en el dictamen instaba y obligaba al Ministerio de Cultura a emitir una opinión. Tuvimos la suerte en ese momento que estaba de ministra González Sinde, absolutamente denostada desde ese momento por el gobierno municipal y por la derecha en Valencia, ¿verdad? Y sacaron una orden ministerial declarando que el proyecto, el PEPRI del Cabanyal, producía expolio al patrimonio, paralizando cualquier actuación que significara derribo del patrimonio y instándolos a revisar todos los parámetros que significaran destrucción. En fin de cuentas, mira, pues era lo que pedíamos nosotros, o sea, que todo lo demás esté en marcha, que construyan y que rehabiliten. Contestación del ayuntamiento: bueno, lo han parado todos, ellos tienen la culpa, no damos licencias de rehabilitación en ninguna vivienda de todo el entorno histórico del barrio. No damos ninguna licencia, no damos licencia de apertura de negocio, o sea, de actividad empresarial, no se puede dar, lo ha paralizado Sinde. Han paralizado absolutamente, pero fuera de lo que sería la demolición. En esas son las situaciones que estamos en este momento. Y la respuesta continúa siendo un enfrentamiento brutal, no hay... y están cuestionados. Bueno, hemos recibido a todo esto, pues tendría que hablar también de reconocimientos internacionales. Pues World Monument Fund declaró en el 2012 al barrio del Cabanyal como uno de los lugares, ellos eligen cada 2 años 20 lugares, no sé cuántos. El Cabanyal está dentro de la lista de la World Monument Fund, una organización de Estados Unidos que está patrocinada por, creo que es American Express. Pues bueno, hoy salían 5 representantes de la plataforma a Atenas porque Europa Nostra es una organización en defensa del patrimonio, pues entre 200 proyectos que se presentaron del Estado español, bueno, de Europa no sé cuántos, pero ha elegido uno del Cabanyal, que es Archivo Vivo, y que lo realizó una comisión con el soporte de la plataforma Salem del Cabanyal. Y estaremos pues mañana en el jurado, pues está el Parlamento Europeo, el comisario de no sé qué, estará también, creo que el presidente de esto es Plácido Domingo, y creo, bueno, ahí hemos tenido el soporte de ICOMOS y también de Hispania Nostra, que también existe. Es decir, hemos también lanzado y hemos luchado y hemos trabajado en todos los aspectos que hemos podido y hemos sabido. Bueno, luego en el 2010, cuando la orden ministerial, el gobierno valenciano aprobó un decreto ley en el que dejaba sin valor la orden ministerial, pero así, estaba de presidente Camps y Rita Barberá, son muy aparte de tener la relación política de pertenecer al mismo partido, han tenido una relación personal idílica, ¿verdad? Y
entonces se retroalimentaban bastante políticamente, y Camps le ha dado mucho apoyo. Lo digo esto porque en estos momentos no lo tiene tanto por parte de la Generalitat. Y en cuestión de 2 semanas, en el mes de, aprobaron un decreto ley que dejaba sin efecto la orden ministerial. El gobierno de España puso un recurso de inconstitucionalidad con el visto bueno del Consejo de Estado, es decir, y en prácticamente también tiempo récord puso un recurso de inconstitucionalidad. Como este recurso de inconstitucionalidad paralización cautelar del decreto ley, pues no contentos con esto, fijaros lo que ha movido el caballal, esto es importante, pues resulta que aprueban una ley, o sea, votada en las Corts Valencianes, o sea, ya no es un decreto ley, presentan una ley que también deja sin vigor, sin valor, la orden ministerial. Desde el día que se publica esta ley en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, y que obligan al gobierno de España a presentar otro recurso de inconstitucionalidad para la ley. O sea, la ley deroga el decreto ley y bueno, lo hacía ya pues para que vieran el poder democrático, ¿no? Cómo respaldaba. Pues resulta que mientras tanto hay 2 días de que está en vigor esta ley. Pues en estos 2 días las máquinas entraron a saco en el Cabanyal. Esto era abril del 2010 y esos días hubieron unos altercados brutales, o sea, con palizas y tal, también lo podéis ver en YouTube. Tiraron 3 o 4 casas y se retiraron. Y hasta el día de hoy, que estamos con todo lo que os he dicho, ¿vale? Y seguimos y ahí están empecinados en lo mismo. La apropiación de suelo urbano para lo que tiene las técnicas de degradación del ambiente, esto supongo que pasará para todo el patrimonio, lo podríamos propaganda desarrollista, degradación social, manipulación de grupos sociales marginales, venta de droga, utilización de medios de comunicación, desde luego desde la estructura, enfrentarte, ellos convocan una rueda de prensa y es brutal la difusión que hay en los medios de comunicación. Hacer una rueda de prensa, una comunicación y que salga reflejada significa hacer no sé cuántas acciones para llamar la atención, es brutal el coste que tiene de trabajo y de sacrificio, ¿verdad? Desprestigio de la resistencia. Bueno, yo he estado en una red, en una red anarquista internacional. Sí, nosotros hemos sido y nos han acusado de cale borroca totalmente, y bueno, yo pues he tenido creo que 4 o 5 juicios ya por denuncias directas en contra mía de la policía, auspiciada por el ayuntamiento, incluso del propio ayuntamiento directamente, con juicios pertinentes, con todo el desgaste que esto significa muchas veces, aunque estás ya, bueno, armado, ¿verdad? Y bueno, lo que, mira, yo me acordaba estos días que tenía que venir la de la plataforma de la hipoteca, Ana Colau, les han dicho también lo mismo, con los del scratches y todo eso. Bueno, pues es que es habitual, no es una cuestión aislada. Compra de voluntades desde los despachos entre los propios afectados muchas veces también existen, y los efectos sobre la población, pues miedo a perder lo que ha costado toda la vida, miedo a verse aislado del entorno familiar, pérdida de la autoestima, ruptura de la cohesión, bueno, y los frentes de resistencia, pues todos, ¿vale? Trabajamos contra la codicia, exigimos. Y bueno, yo creo que me he excedido mucho del tiempo, me teníais que haber avisado.